Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva historia. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos enganchados, una pareja que ha pasado por altibajos, giros inesperados y momentos de pura magia, Serkan y Özge. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un momento crucial en su relación, un instante que lo cambió todo, un antes y un después marcado por una llamada telefónica. Sí, señoras y señores, hoy analizaremos esa llamada que resonó con fuerza en sus vidas y en la nuestra, esa llamada que desató una revelación impactante que nadie esperaba. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos, teorías locas, momentos divertidos y mucha pasión por las series y parejas que amamos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Recordemos un poco el contexto. Serkan y Özge, dos personas con personalidades aparentemente opuestas, se encontraron en un momento de sus vidas donde el destino parecía tener otros planes para ellos. Al principio su relación fue una mezcla de tensión, desafíos y una innegable atracción. Ella, una mujer fuerte e independiente y con un corazón enorme, él, un hombre exitoso, algo arrogante y con una coraza que parecía impenetrable. A medida que avanzaba la historia, fuimos testigos de cómo sus muros se derrumbaban, cómo la vulnerabilidad se abría paso y cómo el amor, ese sentimiento poderoso y transformador, comenzaba a florecer entre ellos. Hubo momentos de felicidad pura, de risas contagiosas, de complicidad y de sueños compartidos. Pero como suele suceder en las historias más apasionantes, también hubo obstáculos, malentendidos y decisiones difíciles que pusieron a prueba su amor. Y aquí es donde entra en juego nuestra famosa llamada. Una llamada que llegó en un momento de incertidumbre, cuando la relación entre Serkan y Özge parecía estar pendiendo de un hilo. Las circunstancias los habían separado, las dudas los atormentaban y la comunicación se había vuelto escasa y tensa. Cada uno lidiaba con sus propios demonios internos, sin saber que el destino les tenía preparada una sorpresa que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Imaginen la escena. Özge sentada en su balcón con la mirada perdida en el horizonte, sintiendo el peso de la soledad y la incertidumbre. La brisa marina le acariciaba el rostro mientras repasaba en su mente los últimos acontecimientos. La discusión con Serkan había sido devastadora, las palabras hirientes resonaban en su cabeza como un eco constante. Se sentía perdida, sin saber si aún valía la pena luchar por ese amor que parecía desvanecerse entre las sombras de la duda. Su teléfono suena. Un número desconocido. Duda por un instante si contestar o no, el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Será Serkan? Se pregunta. Tal vez arrepentido de lo que dijo, tal vez buscando una reconciliación. Pero la razón le dice que no, que es improbable. Él es demasiado orgulloso para admitir sus errores. La curiosidad, o tal vez una corazonada, la impulsa a responder. Al otro lado de la línea, una voz suave y desconocida se presenta. Una voz que le revela una información que la deja completamente en shock. Una información que pone en tela de juicio todo lo que creía saber sobre Serkan, sobre su pasado y sobre el futuro que podrían construir juntos. La voz, pausada y serena, comienza a relatar una historia que suena a fantasía, una historia que desafía la lógica y la razón. Özge escucha atentamente sintiendo como el suelo se abre bajo sus pies. ¿Qué fue lo que escuchó Özge en esa llamada? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos de ustedes quizás piensen que se trataba de una exnovia que reaparecía en la vida de Serkan, con intenciones de reconquistarlo y sembrar la discordia entre él y Özge. Otros quizás crean que se trataba de un secreto familiar, algo oculto en el pasado de Serkan que podría poner en peligro su relación. Rumores sobre una posible deuda de juego del padre de Serkan que ponía en riesgo el patrimonio familiar, o la existencia de un hermano ilegítimo que reclamaba su parte en la empresa, habían circulado en los corrillos sociales, pero ninguno se había confirmado. Pero la verdad es que la revelación fue mucho más profunda y trascendental. La llamada le reveló a Özge una verdad sobre Serkan que él mismo desconocía. Una verdad sobre su origen, sobre su identidad y sobre un vínculo inesperado con el pasado de Özge. No era un simple romance del pasado o un enredo financiero. Era algo que tocaba la fibra misma de sus identidades.
Sí, lo has oído bien. La llamada le reveló a Ozge que Serkan estaba conectado con su familia de una manera que jamás hubieran imaginado. Un secreto enterrado durante años, una conexión oculta que unía sus destinos de forma inevitable. La voz al otro lado del teléfono le explicó que Serkan, en realidad, era hijo de un antiguo socio del abuelo de Ozge, un hombre que había muerto trágicamente en un accidente hace muchos años. Un accidente que, según la voz misteriosa, no había sido tan accidental como se creía. La información era devastadora, no solo por la conexión familiar, sino por las implicaciones que tenía sobre la muerte del socio. Esta revelación provocó un terremoto en la vida de Ozge. De repente, todo lo que creía saber sobre Serkan se tambaleaba. Se enfrentaba a una encrucijada, ¿debía confrontarlo con la información que había recibido? ¿Debía guardárselo para sí misma y tratar de procesarlo en soledad? ¿Debía alejarse de él para protegerse del dolor y la confusión? La magnitud de la revelación era tal que sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las imágenes de su abuelo, de Serkan, de ella misma, se mezclaban en su mente, creando un caos incontrolable. La decisión no era fácil. Ozge amaba a Serkan con todo su corazón, pero la magnitud de la revelación la abrumaba. Temía que esta nueva información cambiara la dinámica de su relación, que los separara para siempre o que destruyera la confianza que habían construido con tanto esfuerzo. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo podía amar a alguien que, sin saberlo, estaba conectado con una tragedia del pasado de su familia? Por supuesto, Serkan no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Ajeno a la tormenta que se avecinaba, seguía lidiando con sus propios problemas, tratando de encontrar la manera de recuperar a Ozge y reconstruir la relación que tanto valoraba. Estaba convencido de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, pero ignoraba que el obstáculo era mucho más grande de lo que imaginaba. Había estado planeando una sorpresa para Ozge, una escapada romántica a un lugar paradisíaco donde podrían reconectar y dejar atrás las diferencias. Pero ahora, todo eso parecía una ilusión lejana. Cuando Ozge finalmente decidió confrontar a Serkan, la tensión era palpable. Habían quedado en un café que solían frecuentar al principio de su relación. El ambiente era frío y distante, como si el lugar también sintiera la tormenta que se avecinaba. La conversación fue difícil, dolorosa y llena de emociones a flor de piel. Serkan, al principio, se mostró incrédulo y confundido. No entendía de dónde provenía esa información ni por qué Ozge lo acusaba de ocultarle algo tan importante. Pensó que era una broma de mal gusto, una artimaña de alguien que quería separarlos. Pero a medida que Ozge le explicaba los detalles de la llamada, Serkan comenzaba a comprender la magnitud de la situación. Comenzó a recordar fragmentos de su pasado, conversaciones a medias, silencios incómodos y secretos familiares que ahora cobraban un nuevo sentido. Recordó a su padre, un hombre reservado y misterioso, que nunca hablaba de su pasado. Recordó las visitas esporádicas a un antiguo socio, un hombre mayor que siempre lo trataba con especial cariño. Recordó una fotografía que había visto de niño, una fotografía en la que su padre aparecía junto a otro hombre, sonriendo y abrazados. Una fotografía que siempre le había parecido extraña, pero a la que nunca le había dado importancia. La verdad, al salir a la luz, lo golpeó con fuerza. Serkan se dio cuenta de que había estado viviendo en la ignorancia, ajeno a una parte fundamental de su historia. Se sintió traicionado, confundido y profundamente arrepentido de no haber sabido antes la verdad. Se sintió como un títere manipulado por fuerzas que escapaban a su control. ¿Cómo podía seguir adelante con su vida después de descubrir que su identidad estaba construida sobre una mentira? La revelación impactó profundamente en la relación de Serkan y Ozge. Sin embargo, en lugar de separarlos, como muchos temían, los unió aún más. Les permitió conocerse a un nivel más profundo, comprender sus vulnerabilidades y fortalecer el amor que sentían el uno por el otro. Se dieron cuenta de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, incluso uno tan grande como este. Juntos decidieron enfrentar el pasado, desentrañar los secretos familiares y construir un futuro basado en la honestidad, la confianza y el amor incondicional. La llamada que lo cambió todo se convirtió en un catalizador para el crecimiento personal y la transformación de su relación. Decidieron investigar la muerte del socio del abuelo de Ozge, buscando la verdad detrás del accidente. Descubrieron que había indicios de que no había sido un accidente, sino un asesinato planeado para quedarse con la empresa.
Serkan, al enterarse, se sintió responsable de la situación y prometió hacer todo lo posible para honrar la memoria del fallecido y reparar el daño causado. Ozge, por su parte, le brindó todo su apoyo, demostrándole que su amor era incondicional. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Serkan y Ozge, y que hayan reflexionado sobre el poder de la verdad, la importancia de la comunicación y la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. La historia de Serkan y Ozge nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad, incluso las más difíciles de imaginar. Nos enseña que la honestidad y la confianza son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y nos enseña que el pasado, por doloroso que sea, puede ser una oportunidad para crecer y aprender. En resumen, hemos explorado cómo una simple llamada telefónica desencadenó una revelación impactante en la relación de Serkan y Ozge. Esta revelación, lejos de separarlos, los obligó a confrontar el pasado, a conocerse a un nivel más profundo y a fortalecer el amor que sentían el uno por el otro. La llamada se convirtió en un punto de inflexión que transformó sus vidas y los unió de una manera inesperada. La llamada telefónica no solo reveló una conexión familiar oculta, sino que también destapó una trama de secretos, mentiras y traiciones que amenazaban con destruir todo lo que Serkan y Ozge habían construido. Pero al final, su amor prevaleció, demostrando que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el mejor camino. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo significa mucho para nosotros. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la revelación? ¿Cómo creen que Serkan y Ozge manejaron la situación? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la situación de Ozge? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.